Ahora sí, formalmente, buenas noches a todos. Y como nosotros acostumbramos en Israel, cuando nos encontramos con alguien o comenzamos algo, shalom. Para mí es un verdadero placer, un honor estar aquí en el set por primera vez, como parte de mi visita al continente. Y decidieron que lo mejor que pueden hacer con ese material es venderlo. Y ellos se lo venden a comerciantes de antigüedades de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén. Uno de ellos, un armenio, conocía a una de las autoridades científicas de esos años, unos primeros arqueólogos del movimiento sionista, antes de que naciera el Estado de Israel, el profesor Eleazar Sukenik, un polaco de origen, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y compra para la Universidad Hebrea 3 de los 7 manuscritos. Pero lo increíble de esta historia, que como les dije, es una historia de los Hollywood, 2 de los 3 manuscritos los compra el 29 de noviembre de 1947. ¿Qué pasó ese día? Ese día es el día en que las Naciones Unidas decide la partición de Palestina. Es decir, cuando la comunidad internacional reconoce el derecho del pueblo judío de tener su Estado, como todos los otros pueblos. Es decir, que después de 2000 años, que estos manuscritos estaban en las cuevas y probablemente fueron colocados a la luz de la eventual destrucción de Jerusalén, 2000 años después vuelven a manos judías cuando está por nacer el Estado de Israel. Es difícil de no ver algún tipo de conexión. Por supuesto, desde la dimensión humana decimos que es simplemente casualidad. Algunos dirían que es una causalidad. Pero como sea, tenemos aquí algo excepcional. Nos quedaron ahora 4. Ahora tenemos a otro comerciante de antigüedades, muy famoso en el mundo de los rollos, Jalil Eskander Sahin, conocido como Kando, y de profesión zapatero. Y como los rollos del Mar Muerto que encontraron los beduinos están escritos en cuero, es un experto, ¿sí? Pero en zapatos, no en cuero de los rollos. Él era un árabe cristiano y decide vender o ofrecer a la venta esos 4 manuscritos al metropolitano Atanasius Yeshua Samuel. Metropolitano es equivalente a arzobispo en la iglesia siria. Él dirigía los destinos del monasterio San Marco, que hasta hoy en día existe en la ciudad de Jerusalén. Y Atanasius Samuel, con buen olfato, compra 4 rollos del Mar Muerto por un precio equivalente hoy a $100. Creo, señor rector, que hasta el SET compraría 4 rollos por $100 y sin pedir descuento, ¿no? Como les dije, si no fuera cierto, dicen es una historia a los Hollywood. Ahora, Atanasius Samuel no sabe lo que compra, a diferencia de Sukenik, que es un investigador, y entonces lleva los rollos a la Escuela Americana de Arqueología, ASOR, en esos años, hoy llamado el Instituto Albright. En esos años, William Foxwell Albright era el más famoso y renombrado arqueólogo americano que había trabajado en la tierra de Israel, profesor en Johns Hopkins University en Baltimore. Y los americanos llegan a la conclusión que son materiales originales y muy antiguos. Ahora, para poder entender por qué la excitación de todas estas personas, es porque hasta el descubrimiento de estos escritos, todo lo que teníamos como material escrito de la época del Segundo Templo es este documento, el papiro Nash. Papiro Nash viene de Egipto. Nash es un miembro de la Sociedad Bíblica Inglesa. Lo compra y lo lleva a Inglaterra, y el original está en Inglaterra. Está formado de 4 fragmentos que cuando fueron reconstruidos es un texto litúrgico, pero con citas de textos bíblicos. Y era un texto que había sido datado por Albright mismo para mediados del siglo II ante nuestra era, la época de los macabeos. Es decir, que ahora pasamos de un pequeño texto a metros de manuscritos, que es obvio, ¿sí?, que es algo excepcional. Y entonces la persona que vieron antes con Atanasius Samuel, John Trevor,
era aficionado a la fotografía y comienza a fotografiar los rollos del Mar Muerto. Y se consideran las fotos mejores porque hacía poco que habían salido del horno recién los rollos, de las cuevas. Y por lo tanto, las fotos siguen teniendo un valor excepcional. Aquí lo ven al rollo de Isaías. Ahora, cuando Atanasio Samuel entiende la importancia de estos textos, y estamos ahora ya en 1948, estalló la Guerra de la Independencia. Con la declaración de la independencia, los países árabes invaden el naciente Estado de Israel. La situación de seguridad era muy endeble. Los americanos le dicen a Atanasio que saque los manuscritos de Israel. Y en Atanasio los saca vía Beirut a los Estados Unidos. Pero ahora entendiendo el enorme valor que tienen estos textos, porque viene de la época de Jesús, decide que los quiere vender. Pagó 100. Ahora quiere $1.000.000. Eso es una inversión. No Bitcoin. Es comprar rollos. Es poner 100 y querer recibir 1.000.000. Ahora, ¿pero cómo puede ofrecer a la venta rollos del Mar Muerto? Atanasio Samuel piensa en algo enormemente original. Los pone en exhibición. La primera vez en la historia que los rollos del Mar Muerto están en exhibición es en la Library of Congress en Washington, D.C., en la Biblioteca del Congreso. Fíjense cómo está mostrando el rollo. Si lo hubiera hecho así, me acribillan. Miren, sosteniéndolo con la mano. ¿Sí? Ahora, para que vean el carácter de este manuscrito excepcional, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño video de 1 minuto y algo, donde le muestra el manuscrito, el rollo de Isaías, autoridades de la Biblioteca del Congreso. Y fíjense, las manos son de Atanasio Samuel. Fíjense que es posible desenrollar un manuscrito de hace 2000 años. Fíjense el dedo, me lo hubieran cortado a mí. ¿Sí? Ven que el texto está buena parte completo, pero obviamente está seco y por eso está ajado. ¿Sí? Pero fíjense que el manuscrito es legible. Estamos hablando de un texto de la época de los macabeos. Y ahora van a ver que la cámara ahora empieza a avanzar. Y van a ver el shot. Fíjense el estado de preservación del manuscrito. 2200 años. Miren la calidad de preservación. Si no es un milagro arqueológico, ¿qué es un milagro arqueológico? Y ahora lo van a ver en el shot próximo. Miren ahora. Miren ahora el estado del manuscrito. Ahora, Atanasio Samuel, para poderlo vender, comienza con una gira. Y les voy a mostrar ahora una imagen excepcional que yo encontré en los archivos de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Estaba como profesor visitante en Duke. Y le comento a mi anfitrión, el profesor Eric Myers, un muy renombrado arqueólogo americano, excavó en Tsipori. Le digo, yo leí en la literatura que el manuscrito estuvo en Duke. Si acaso tiene idea dónde. Dice, la verdad que no lo sé, Adolfo. Y entonces, cuando estábamos en el break de las conferencias, dice, vení, y me lleva al archivo en Duke. Y pedimos si tiene alguna carpeta. Me dan una carpeta y encuentro esta fotografía. Y ahora tenía respuesta. El rollo había estado en exhibición en la iglesia. Fíjense la cruz. Ven los escalones del átero. Y entonces tenemos los manuscritos. Ahora piensen en un momento en lo que están pensando estas personas. El dueño del manuscrito es un sacerdote. Los manuscritos están en exhibición en la iglesia en Duke. Y los rollos vienen de la época de Jesús. Es decir, que empiecen a entender por qué el interés mundial de los rollos desde entonces hasta ahora. ¿Por qué ustedes, hoy, un sábado a la noche, en vez de estar en un antro, en vez de estar paseando por el centro de Santiago, me están oyendo a mí? Los rollos tienen magia. ¿Y por qué magia? Porque hay que entender lo siguiente. La figura de Jesús obviamente que es central en la historia de la cristiandad y es uno de los personajes centrales en la historia de la humanidad. Pero todo lo que tenemos sobre Jesús como testimonio
son los evangelios. Siguen siendo los materiales más importantes para poder entender a Jesús, su entorno, su pensamiento. Son los evangelios. Tenemos alguna que otra referencia en la literatura pagana. Tenemos el Testamentum Flavianum, es el texto en Antigüedades 18 de Flavio Josefo, que nunca conoció a Jesús, porque él es más tardío, de la segunda mitad. Así que él cuenta lo que se contaba en Roma en esos años. Tenemos luego, por supuesto, en la literatura patrística, tenemos materiales sin casi valor histórico, talmúdico. En última instancia, lo más relevante que siguen siendo los evangelios. Pero los evangelios, en última instancia, fueron escritos por convencidos para convencer. Significa que no es un material escrito por historiadores modernos, es un material sesgado, que ya en su estructura son textos teológicos, no son históricos en el sentido nuestro. Y por lo tanto la gran pregunta es, ¿qué hay de historia o qué hay de fantasía en los evangelios? Desde el punto de vista de la historia, no hablo de la fe. ¿Cómo podemos controlar la información si no tenemos otra información? Por lo tanto, ¿cuál era el sueño de cualquier cristiano? Encontrar materiales externos a los evangelios que hablen de Jesús. Y si los rollos vienen de esa época, ¿qué se esperaba? Que hablaran de Jesús. Y entonces podríamos nosotros controlar ese material. Y sobre eso volveré para el final. Todavía los quiero despiertos. Ahora, Atanasio Samuel, a pesar de todo su esfuerzo, no consigue vender los manuscritos. La suma de dinero es exorbitante. Es $1.000.000 de entonces, no los de hoy. Y además comienza una polémica entre los investigadores si son tan antiguos como se creía. Todavía las técnicas de datación eran primitivas. Por ejemplo, el carbono 14 no se podía usar para los rollos, porque había que quemar material orgánico. Nadie iba a quemar un rollo para saber la edad. Por lo tanto, Atanasio Samuel no quiere malvenderlos, los coloca en una caja fuerte esperando un mejor momento. Mientras tanto, ¿qué pasó? Terminó la guerra de la independencia. En 1949 se establece el cese del fuego entre los beligerantes y entonces lo que sucede, que los territorios que hoy ustedes leen, los territorios ocupados por Israel o liberados, depende de la parte política, son los territorios de Samaria y Judea, la Transjordania. Esto es Cisjordania. Acá está Qumran. Significa que Qumran ahora quedó en manos de Jordania, no de Israel. Y por cierto, la franja de Gaza está todo el tiempo en manos de Egipto, no de Israel. Y esa situación política va a durar hasta junio de 1967 con la famosa Guerra de los 6 días. Ahora, Qumran está en manos de los jordanos. Y los jordanos también oyeron la historia de manuscritos de la zona del Mar Muerto. Y entonces se ponen en contacto con el padre Roland de Vaux. Roland de Vaux era un muy renombrado biblista, dominico, director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, unas instituciones académicas más prestigiosas del mundo, hasta hoy en día existente en Nablus Street, no muy lejos de la puerta de Damasco. Y por medio de las fuerzas de las Naciones Unidas que se encuentran en la región, llegan a la cueva que hoy llamamos la cueva número 1. ¿Se acuerdan la primera cueva de los beduinos? Ubicada a 1 kilómetro de las ruinas de Qumran, la reexcava y encuentra restos de otros 70 manuscritos. Ya son 10 veces más. Ya no completos, pero de todas maneras materiales antiguos al fin. Y entre 1951 y 1956, de Vaux excava Qumran. Los edificios, a pesar de su importancia, obviamente no es Teotihuacán. Pero la importancia mundial es porque probablemente, como se considera, los hombres que están relacionados con los rollos vivieron acá. Ningún rollo del Mar Muerto se encontró en los edificios, todos se encontraron en cuevas. Pero de Vaux llega a la conclusión que en Qumran vivió una comunidad de esenios.
ese es un seminario, no puedo desarrollarlo ahora. Es un tema complejo, ¿sí? Pero lo que sí quiero que entiendan que tiene mucha relevancia porque sobre los esenios lo conocíamos solamente de muy contadas fuentes antiguas. 3 más 1. Filón de Alejandría, el gran filósofo judío, de finales del siglo I antes de nuestra era y la primera mitad del siglo I. Y 2 fuentes de finales del siglo I, Flavio Josefo, el gran historiador judío, y un contemporáneo de él, el gran geógrafo y jefe de la flotilla naval romana, Plinio el Viejo. Y por lo tanto tenemos información sobre los esenios en griego y en latín. No tenemos ninguna fuente que hable de los esenios, que es la literatura pseudoepigráfica. En los rollos del Mar Muerto no figura la expresión. En el Nuevo Testamento no figuran tampoco. Sí hablan los padres de la iglesia porque conocen a Josefo. Y no tenemos referencia en la literatura rabínica. Es decir que aquí tendríamos por primera vez el testimonio físico del lugar donde vivió una comunidad de esenios, con artefactos arqueológicos de la vida cotidiana. Tenemos un inmenso cementerio de aproximadamente entre 1.300 y 1.400 tumbas, el más grande conocido en la tierra de Israel de la antigüedad. Y además de eso tenemos los rollos. Ahora, De Vaux llega a una conclusión. Los que no conocen la zona del Mar Muerto, y aquí les voy a tener que explicar porque no conocen el concepto, es una zona sísmica. No sé si me entienden. Porque la zona del Mar Muerto forma parte de lo que se llama la falla sirio-africana. Y es una zona de actividad sísmica. Y por eso en el territorio ese hay muchísimas cuevas. Y entonces De Vaux, con justicia, llega a la conclusión que si en una cueva hay tantos manuscritos y hay tantas cuevas, probablemente haya otras cuevas con manuscritos. La tragedia fue que los beduinos llegaron a la misma conclusión. Ahora comienza una carrera entre beduinos y arqueólogos. ¿Quién llega primero? Porque los beduinos entienden que ese es el tesoro. Cuando en esa época todavía se podían robar antigüedades y venderlos en el mercado negro de antigüedades. Y como pueden suponer, la competencia la ganaron los beduinos. Ellos conocen la región, saben cómo subir a las cuevas, hay lugares muy peligrosos, pero ellos saben cómo entrar en esas cuevas. Y por eso las mejores cuevas, como dije, la encontraron los beduinos. La cueva más rica es la cueva número 4, que se encuentra precisamente frente a los edificios de Qumran. Solo en la cueva número 4 se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos. No me equivoqué en los ceros. 16.000. Que cuando fueron reconstruidos por los investigadores en la década del 50 del siglo pasado, el resultado fue que de esa cueva solo nos llegaron ahora más de 600 manuscritos. ¿Se acuerdan lo que teníamos antes? Solo papiro Nash. Ahora ya tenemos 600. ¿Qué significa fragmentos? Este es un manuscrito. La mayoría escritos en cuero de animal, en pergamino, y muy pocos en papiro, un 18%. La enorme mayoría está escrito en hebreo, que es la lengua nacional del pueblo judío. Pero algunos tenemos en arameo, que es una lengua semítica próxima al hebreo. Y tenemos entre 1 y 3% en griego. Por ejemplo, este manuscrito, que es un manuscrito bíblico, papiro, ven la abreviatura PAP de papiro. 4 es la cueva, 4, Q es Qumran. Como ven el número romano 70, es la Septuaginta. Del Levítico, manuscrito A. Y aquí es algo excepcional porque yo había dicho que el texto de la Septuaginta había sido preservado por cristianos. Y ahora tenemos un testimonio de judíos que usaron el texto en griego. No teníamos manuscritos judíos de la Septuaginta. Y lo excepcional es en la forma. Fíjense a qué se parece. Al moderno Estado de Israel. Significa que uno pensaría que por ahí es un manuscrito profético. E incluso otros dirían político.
Y hay un manuscrito excepcional por su contenido y por su forma, porque no es un escrito, ni está escrito en papiro, ni en cuero de animal, sino que está grabado en planchas de cobre, en la cueva número 3, es la cueva más norteña, unos 3 kilómetros al norte de Qumrán. Son dos fragmentos de un mismo manuscrito, que obviamente en un comienzo no sabían cómo abrirlo, porque quedaba claro que si lo desenrollaban se pulverizaba. Tardaron 3 años en desarrollar una estrategia y decidieron que la mejor manera es serrucharlo. Fue llevado a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y lo aparecen serruchando. El manuscrito hoy existe en tiras o bandas, y el original está en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. Y el contenido es excepcional. Está escrito en hebreo tardío, fines del siglo I, comienzo del siglo II, en donde se cuentan y se habla de 64 sitios en el desierto de Judea donde fueron enterrados tesoros de oro y plata. Ahora es una historia de lo Indiana Jones. Y es una historia real. Para sintetizar, la última cueva fue la cueva número 11. Está junto con la cueva número 3. Y en esa cueva, por rara paradoja, como la cueva número 1, la primera y la última se encontraron los mejores manuscritos, en el mejor estado de preservación. Y el más extenso, hallado en Qumrán, es de esa cueva el rollo del templo. Tiene más de 8 metros. Escrito en hebreo, en una muy linda escritura de la época herodiana, es decir, la última mitad, segunda mitad del siglo I antes de nuestra era y el comienzo de nuestra era. El documento fue publicado en una magnífica edición antes de las computadoras por Yigael Yadin en 1977 y lo llama rollo del templo porque el tema central es el templo, que era un tema central para entender a la comunidad del Mar Muerto. En total, entonces, en 11 cuevas próximas a Qumrán, ven el gráfico, se hallaron entre 1947 y 1956 25.000 fragmentos de manuscritos. Y muy pocos, que no llegan a una decena, en una calidad de preservación relativamente buena. Como dijimos, cueva número 1 y cueva número 11. Y cuando fueron reconstruidos, ahora tenemos 1.000 documentos, más o menos, 930 y monedas. Es decir, como ven, números que superan toda la imaginación. Solo con un pequeño fragmento pueden comprarse la cuadra acá. Y estamos hablando acá de miles de fragmentos. Materiales que en muchos casos no los conocíamos, no sabíamos de su existencia. Ahora, como este no es un seminario, ¿sí?, por ahí alguna vez lo podremos dar, ¿sí?, pero, digamos, para resumir, tenemos 3 grandes categorías que podemos definir estos manuscritos. El 25% de estos manuscritos son las copias más antiguas de la Biblia hebrea en el mundo. Tenemos un poco más de 230 copias. No tenemos el libro de Esther y no tenemos el libro de Nehemías. Y en algunos casos, obviamente, tenemos varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Salmos tenemos más de 36 copias. Del libro de Deuteronomio tenemos 30. Del libro de Isaías tenemos 21. Pero de todas esas 230 copias, solo una completa, la primera, ¿se acuerdan? De Isaías, manuscrito A de la cueva 1. Es la única completa. Es decir, que Qumrán, y ya lo pueden entender, tiene una importancia excepcional para el estudio del texto bíblico. Qumrán no puede probar si existió David. O sea, las historias del patriarca Abraham son ciertas desde el punto de vista histórico. Simplemente son versiones del texto bíblico, pero son versiones en muchos casos muy antiguas, que nos permiten ahora confrontar la versión del texto masorético con la versión de los 70, con la versión samaritana, con manuscritos más tardíos y poder ver qué pasó en el texto. Y yo sé que por ahí para muchos les suena algo esotérico, pero tiene una importancia excepcional porque no es solamente un problema lingüístico. Una vez escuché de un gran biblista de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, que dijo, el problema no es un problema lingüístico, sino sociológico. Es decir, los textos van cambiando porque la realidad va cambiando. Digamos, sufren los textos como si fuera un tipo de update, como las versiones que tenemos del Internet. Sufre un update. Es decir, los textos se van modificando porque la sociedad va cambiando. Las ideas, las creencias van cambiando. Y de alguna manera los textos hablan con esa realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia, el estudio textual nos permite entender qué va pasando en la antigua sociedad de Israel hace miles de años. Luego tenemos otro grupo, un 27%, que en algunos casos eran obras que conocíamos, pero no las conocíamos en su lengua original, y en otros casos eran obras nuevas. Por ejemplo, obras nuevas es, como dije, el apócrifo del Génesis. No lo conocíamos. Y tenemos una plétora de obras totalmente novedosas. Tenemos material astronómico. Tenemos casi 300 oraciones en Qumran. Tenemos material litúrgico. Tenemos material sapiencial. Si alguno de ustedes tiene un vecino, un jefe, un pastor, una esposa, un suegro que se lo quiere sacar de encima, tenemos exorcismos en Qumran. Y como consejo de amigo pueden probar, no pierden nada. Es decir, que aquí tenemos una dimensión que no conocíamos, el interés por lo mágico en el pueblo de Israel en el mundo antiguo. Nosotros conocemos la polémica mágica que hay en las Escrituras, por ejemplo, Deuteronomio 18. Y aquí encontramos historias, materiales, incluso, como dije, exorcismos, utilizados por judíos de la época. Nos presentan una nueva imagen del Israel de esos años. Y luego tenemos un 37%, se recuerdan, los materiales sectarios. Ahora, este material es clave para el estudio de la historia. Porque quiero que entiendan lo siguiente, la historia la escriben los que ganan. Y acá tenemos la literatura de los que perdieron. En la lucha del poder en la sociedad. Que gracias al descubrimiento arqueológico podemos ahora recuperarlos. Y les voy a comentar ahora una anécdota que les permite también entender cuál es el aporte excepcional de estas obras para el judaísmo y el cristianismo. Una vez el Museo de Israel me pide, Adolfo, nos tenés que hacer un favor. Llegan 2 periodistas del New York Times y hay que guiarlos. Le dije, bueno, es parte de mi trabajo. 10 minutos tenés. Digo, ¿cómo 10 minutos? 10 minutos es el título. ¿Qué puedo decir en 10 minutos inteligente? Dijo, Adolfo, 10 minutos, es todo lo que tienen. Bueno, los recibo. Rápidamente los empiezo a guiar en la sala y todo el tiempo voy viendo el reloj. Y llego a la vitrina donde está el comentario Habacuc, ¿se acuerdan? Y está justo colocado antes de salir. Me fijo en el reloj, me queda 1 minuto. Estoy hablando y rápidamente pienso, ¿qué puedo decir de inteligente en 1 minuto sobre el libro? Y entonces se me ocurrió, y creo que vale también para este contexto. Le dije así a los periodistas, le digo, miren, la versión del judaísmo que nosotros conocíamos del judaísmo antiguo era la versión CNN. Esta es la versión Fox News. ¿Y me entendieron? ¿Pero por qué me entendieron? Porque por primera vez en la historia tenemos ahora lo que la oposición piensa de la coalición. Yo sé que ese no es un problema en Chile. Porque en la realidad me imagino que hay una armonía política, pero no en el judaísmo de esos años. Tenemos una profunda división en la sociedad entre, por ejemplo, los sacerdotes que están aliados con los macabeos, y recuerden que en esos años el líder macabeo, incluso el rey macabeo, es el sumo sacerdote. Nunca había sucedido en la historia de Israel que el rey es también el sumo sacerdote. Y por el otro lado tenemos un grupo, este movimiento sectario, que nos deja testimonio de lo que ellos opinan ahora de Jerusalén y de los sacerdotes. Y esto es importante porque, por ejemplo, coloca bajo una nueva luz, por ejemplo, la historia que tenemos de Jesús en Marcos 11 y los paralelos, ¿sí? Cuando sube al monte del templo en su entrada triunfal, después de su entrada triunfal a Jerusalén, y da vuelta a la mesa de los cambistas, ¿se acuerdan? Donde está criticando
a ese templo, donde él esperaba que fuera una casa de oración, citando Isaías 56, y dice, pues es una cueva de ladrones, que es Jeremías 7. Es decir, los rollos ahora nos permiten entender esa escena de Jesús en un contexto. No podemos probar que haya existido esa escena, eso no lo podemos hacer. Pero vemos que it makes sense. En esa realidad hay una crítica hacia el templo y Jesús sería parte de esos grupos periféricos, como la comunidad, que por distintas razones, en el caso de Jesús tiene que ver más con temas morales, en el caso de Qumran tiene que ver mucho con temas rituales, pero de todas maneras el centro de polémica es el templo. Es decir que, como ven, estamos frente a una verdadera revolución del pensamiento, que permite por primera vez entender esa escena de Jesús en un nuevo contexto, que es el contexto histórico real que nos permiten los rollos reconstruir. Ahora, muchas veces se habla de los rollos del Mar Muerto sin entender que en realidad este descubrimiento no es el único en el desierto de Judea. Tiene medio minuto para memorizarlo, las fechas. Es decir, fíjense la cantidad de lugares en donde hay descubrimientos. En Wadi Dalia, al norte de Qumran, se encuentran manuscritos samaritanos del siglo IV, del comienzo del reino griego en la tierra de Israel. Sur de Qumran, en Wadi Murabat, en Wadi Sdir, Nahal Heber, Nahal Selim, incluso el famoso lugar Masada. Se encuentran manuscritos, pero nada es igual que Qumran. Ni por la cantidad, ni por la calidad, ni por la variedad, tenemos algo parecido a Qumran. Es decir, Qumran sigue siendo único a pesar de todos los otros descubrimientos. Y esos materiales que se van descubriendo a lo largo de los años fueron traídos al este de Jerusalén, al Museo Rockefeller, construido en la época del mandato británico, en la década del 30. Es el museo más sofisticado en esos años. Y en esos años, la Comisión Internacional que convoca en Jerusalén Oriental, Roland Devaux, trae investigadores jóvenes de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, y están en esta habitación que hoy ya no existe, la sala de los rollos, la scrollery, donde ven, están los miles de fragmentos que, como uno lo definió, es el puzzle más grande de la humanidad. Ahora, quiero que entiendan lo que significaba esto. Porque si, por ejemplo, un investigador, después que recibió un fragmento, fíjense cómo lo recibía. Cada uno de esos tiene que ser limpiado, fotografiado, descifrado. Y ahora leyó las palabras, digamos, en un principio Dios creó. Bereshit bara Elohim. Dicen, yo sé lo que dice. Es Génesis 1:1, ¿no? Y es como en un rompecabezas, yo sé dónde ponerlo. Ahora, yo no sé si a ustedes les gusta hacer rompecabezas. Pero piensen, por ejemplo, en un rompecabezas solo de 50 piezas sin el original. No sé lo que tengo que reconstruir. No sé dónde poner las piezas. Es decir, siempre necesitamos el modelo. Estos investigadores tienen que reconstruir documentos que nunca leyeron, que no sabían cómo se veía el documento. Y realmente hicieron un trabajo excepcional. Comienzan a publicarse las publicaciones científicas de los rollos, la edición de Oxford, Discoveries of the Judean Desert, DJD, que va a continuar, y la edición final son 40 volúmenes para el año 2000. Pero en esta historia, que les cuento, ¿se acuerdan que dejamos 4 documentos en los Estados Unidos en una caja fuerte? Volvemos para atrás. 1954, Atanasio Samuel quiere volver a intentar poner en venta los manuscritos. ¿Y ahora qué se le ocurrió? Algo que todos nosotros hubiéramos pensado. Pone un aviso en el diario. Dígame, ¿no es una historia que supera toda ficción? En el Wall Street Journal, 1 de junio de 1954, en Miscellaneous for Sale, es decir, no hay una categoría rollo del Mar Muerto. Pone los 4 rollos del Mar Muerto, aquí lo ven, manuscritos bíblicos que datan de por lo menos el 200 antes de nuestra era, se ofrece a la venta. Esto sería un regalo ideal, claro que es ideal, para una institución religiosa o educacional, para un individuo o grupo. Y lo increíble de esta historia
es que el hijo de Sukenik, ¿se acuerda el profesor que compró 3? Es el futuro gran arqueólogo en la historia del Estado de Israel, Yigael Yadin, el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en la Guerra de la Independencia. Ya había dejado su doctorado, es su cargo militar, está haciendo su doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, está en Washington y recibe un llamado de un periodista. Si vio el anuncio del diario. Yadin, cuando lo lee, recuerda que su padre le había dicho que había 4 manuscritos que no había podido comprar en Jerusalén. Y dice, deben ser esos. Pero queda claro que un árabe cristiano no se lo iba a vender a un judío israelí en el marco del conflicto árabe-israelí. Y además de eso, quiere $1 millón. Y entonces comienza, por medio de un interpósita persona, un intermediario, comienzan las negociaciones. Me imagino que debe ser igual que en Chile, en el mercado. Ustedes empiezan con 1.000, bajan a 500, viajan a 100 y él sigue ganando el 1000%, ¿no? Y entonces bajan y llega a $250,000. Y hay que conseguir rápido el dinero. $150,000 consigue de un filántropo de New York, $100,000 consigue del Estado de Israel, compran los manuscritos sin saber que se lo están vendiendo al Estado de Israel, los traen al Estado de Israel y por primera vez en la historia los rollos están en exhibición en Israel, en Terra Santa, es un edificio que le pertenece al Vaticano. Y para esos años, en ese edificio, estaba funcionando la Universidad Hebrea, porque la Universidad Hebrea se funda en 1925 en el monte Scopus, en el norte de la ciudad, pero como resultado de la Guerra de la Independencia, queda como bolsón, controlado por Israel, pero rodeado por fuerzas jordanas. Entonces transfieren las facultades al oeste de la ciudad y se comienza a construir el nuevo campo de la Universidad Hebrea, y tiene 2. Uno, el original, en el monte Scopus, y otro en el oeste de la ciudad, en Givat Ram. Y ahí, en una sala muy pequeña, se inaugura por primera vez una exhibición permanente de los rollos, y el curador, ¿quién fue? Yigael Yadin, el que ven aquí, el hijo de Sukenik. Es decir, en este caso, el curador decía que había comprado 4 rollos y su padre había comprado 3 rollos. ¿Sí? No es mi caso. ¿Okay? Pero nace la idea que en realidad los rollos tendrían que estar en un lugar mucho más impresionante por la importancia que tienen. Y así nace el proyecto de mi institución, que he dirigido entre 30 años al Santuario del Libro, construido por estos magníficos arquitectos, Armand Bartos, de origen húngaro, americano, y el socio en su oficina, Freddy Kissler, nace en Bukovina, como parte del Imperio Austrohúngaro, y luego cuando los nazis están surgiendo en Austria, deja los Estados Unidos, deja Austria y emigra a los Estados Unidos, trabajan juntos, y en la primera mitad de la década del 60 comienza a construirse el Santuario del Libro. Y se inaugura el 20 de abril de 65, estamos celebrando el 60 aniversario, y es la primera galería profesional del Museo de Israel que se inaugura. El 20 de abril se inaugura el santuario y el 11 de mayo del 65 se inaugura el Museo de Israel. Y el Santuario del Libro se caracteriza por ser un edificio de fama mundial, el edificio, no solamente por los rollos. De los 2 edificios que construye Kissler, el único que queda es el Santuario del Libro. Y es una arquitectura totalmente novedosa que tiene como símbolo en su parte exterior la cúpula blanca y la pared negra, que es un tema que aparece en los rollos del Mar Muerto. Los rollos hablan, cuando el grupo habla de ellos llaman a sí mismos los hijos de la luz y sus enemigos los hijos de la oscuridad. Y es interesante porque este lenguaje de oscuridad y luz lo vemos, por ejemplo, en el lenguaje teológico de Juan. Significa que Juan está utilizando un lenguaje teológico técnico que se conoce en la época, porque lo vemos en los rollos. A pesar que son un grupo judío, y es que estamos hablando de un cristiano final del siglo I, está utilizando un lenguaje común, lo que otra vez nos permite ver en un nuevo contexto el lenguaje religioso que utilizan los cristianos para hablar precisamente de Cristo. Y el santuario tiene una última sala, que es la tercera de las salas, en donde están los rollos originales en exhibición. Por cierto, en el centro, cuando se inauguró en 1965, estaba el rollo de Isaías original. Pero después la
a finales de la década del 60, por problemas en la preservación del documento, se decidió sacar el original y preservarlo. Y hoy tenemos en el centro una copia y en una de las vitrinas laterales tenemos un fragmento del original. Desde 1956 se buscan rollos del Mar Muerto. Se pueden imaginar el sueño de cualquier arqueólogo es encontrar rollos. No se encuentran rollos. En enero del 2017 se encontró una cueva que hoy la llamamos la número 12, o técnicamente la 53. Encontraron restos de cerámica y entonces suponen que alguna vez hubo rollos ahí, pero ya lo encontraron despedazado. Significa que si hubo, beduinos rompieron y se lo llevaron. Y lo que parece aquí un rollo, en realidad es un material orgánico petrificado. Si creían que era un rollo y no lo era. Sin embargo, se encontró en las investigaciones que todo el tiempo siguen haciendo la Autoridad de Antigüedades de Israel para ganarle la carrera a los beduinos, en una cueva que se la conoce como la Cueva del Horror, en el año 2019, Nahal Hever, no Qumran, pero al sur, en una cueva que fíjense lo difícil del acceso. Miren lo que es subir. Qué peligroso es subir. Es decir, ustedes, además de ser arqueólogo, hay que hacer snapping para poder entrar. Encontraron restos de un manuscrito bíblico en griego, que resultó ser que era parte de un manuscrito que ya lo conocíamos de la década del 60 e incluso de la década del 50. Encontraron como 70 fragmentos y en este caso reconstruyeron un fragmento de Zacarías 8, 16, 17 en versión de los 70 mejorada. ¿Sí? Es una versión diferente a la conocida en los manuscritos unciales, es decir, de los cristianos, que quiere acercarse mucho a la versión protomasorética. Y si no entendieron es igual, esta hora no importa. Ahora, para ir terminando, creo que entendieron que estamos hablando de un descubrimiento excepcional. No podemos entender la historia antigua sin los rollos del Mar Muerto. No podemos entender la historia de la lengua hebrea, de los textos bíblicos, de la exégesis, de la liturgia. Es decir, cualquier tema hoy pasa por los rollos del Mar Muerto. Y en este caso es algo obvio, que si es importante para los judíos, claro que es importante para el cristianismo, porque Juan el Bautista, Jesús y Pablo no sabían que eran cristianos. Y si ellos son judíos de Judea del siglo I, los rollos vienen de esa época. Es como si por medio de los rollos estuviéramos viajando en el tiempo y podemos entrar en contacto con esos hombres por medio de los documentos. Pero para terminar, quiero terminar con algo que va más allá de la academia, porque de la academia creo que fue explícito y si Dios quiere en algún momento poder desarrollarlo más académicamente. Pero quiero terminar sobre cuál es el mensaje espiritual de los rollos del Mar Muerto. Y creo que para un centro teológico creo que es significativo. Y para esto quiero recordarles lo siguiente. Este año estamos celebrando no solamente el 60 aniversario de la fundación del Museo de Israel y del Santuario del Libro, sino también de la finalización del Concilio Vaticano II y la declaración de la Nostra Aetate, que es un cambio fundamental en la historia de la Iglesia católica con el pueblo de Israel, por el cual libera la teología católica después de 2000 años de la culpa del deicidio del pueblo de Israel. Y en una sección de Nostra Aetate dice así: como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Y si es así, y si hoy nos parece una verdad de perogrullo, hay que entender que no hay obra más importante para poder entender ese fondo común que los rollos del Mar Muerto. Porque los rollos del Mar Muerto vienen de una época en donde todavía no hay cristianismo, pero tampoco hay judaísmo rabínico. Es una época prerrabínica y precristiana. Y en ese sentido, los rollos del Mar Muerto han servido para promover el diálogo interconfesional. ¿Y qué mejor prueba es, fíjense, algunas de las figuras estelares que han estudiado los rollos? El profesor Jim Chasswell, un pastor del Seminario Teológico de Princeton. Joseph Fitzmayer,
un sacerdote católico, jesuita de la Universidad de Washington. El profesor, el padre Roland Devaux, un padre dominico. El profesor García Martínez, un ex sacerdote y el más importante qumranólogo español en el mundo. Si alguno de ustedes se interesa en este tema y quiere leer qué dicen los rollos, la mejor edición son los textos de Qumran, de edición Estrota, del profesor García Martínez. Y tenemos dos judíos ortodoxos. El profesor Joseph Baumgarten, todavía fallecido, ya fallecido, y el gran profesor Larry Schiffman de la Universidad de NYU en New York, judíos ortodoxos. Todos ellos compartían un mismo congreso, hablaban entre ellos. Es decir, la mejor manera de promover el diálogo es encontrándose y estudiando algo que es común para ellos. Obviamente que los judíos los evalúan de una manera, los rollos, los cristianos lo evalúan de otra manera, pero lo que tienen en común son los rollos. Y esta importancia de los rollos para crear diálogo resultó ser que como parte de esta nueva apertura del mundo católico hacia los judíos, sucede algo excepcional. En diciembre del año 93, la Santa Sede establece relaciones políticas con el Estado de Israel. Todos pueden entender que cuando se llega a ese nivel, ahora la trascendencia ya tiene consecuencias prácticas a nivel de Estado. Y para que prueben que este momento fue crucial, no solo para los judíos, sino para la Iglesia, sucedió que en el año 93, una exhibición de los rollos que nunca antes habían estado en exhibición fue enviada por la Autoridad de Antigüedades de Israel a los Estados Unidos. Estuvieron en el Library of Congress, estuvieron en la Biblioteca Pública de New York, estaban en San Francisco, y cuando estaba preparando el Estado de Israel los manuscritos para devolverlos a Israel, llegó un pedido de la Santa Sede que los rollos lleguen a Roma. Julio de 1994, los rollos están en exhibición en una sala contigua a la Capilla Sixtina. Y como pueden imaginar y entender, el Vaticano no necesita los rollos para turismo, los tiene suficiente. Es decir, aquí la importancia era una importancia del mensaje que querían comunicar la Iglesia. Es decir, los rollos están ahora en Roma porque los rollos vienen de una época precristiana y prejudía, en donde los rollos sirven para fomentar el diálogo y esta manera de rehabilitar las relaciones tan difíciles entre judíos y cristianos durante 2000 años de persecuciones, de autos de fe y finalmente con el Holocausto. Y para terminar, dije que el Santuario del Libro tiene 3 salas. La última sala, la que llamamos el Santo de los Santos, como era en el Templo de Salomón, estaba el arca con las tablas. No tenemos arca y tablas por ahora, pero tenemos el rollo de Isaías. Y nosotros, en el Santuario del Libro, para aquellos que no saben, fuimos los primeros en el mundo, en septiembre del 2011, que colocamos 5 de los manuscritos del rollo del muerto en Google. Nosotros, los ingenieros de Google en Israel, desarrollaron una plataforma tecnológica. Y aquí tienen ustedes el link, por el cual pueden llegar a ver los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles, sin esperar horas. ¿Sí? Sube la imagen y fíjense la calidad de la imagen. El ojo humano no puede llegar a esta calidad. Es decir, eso permitió universalizar los rollos del Mar Muerto. Y como parte de esta importancia que tienen los rollos del Mar Muerto a nivel mundial, les puedo contar también una historia personal. En enero del 2020, antes de la pandemia, que empezó en marzo, fue la última vez que llegaron, digamos, políticos, no en un contexto de guerra, sino como parte de esa centralidad que tiene Jerusalén. Hubo un gran evento en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto. Llegaron personalidades, reyes a Jerusalén, y algunos de ellos vinieron a visitar el Santuario del Libro. Cerramos durante 2 días el santuario y como parte de mi función recibí, por ejemplo, al presidente de Portugal, al presidente de Islandia, al rey de Bélgica, a su primo, el príncipe de Luxemburgo, pero sin duda la figura
fue el entonces príncipe y hoy el rey de Inglaterra, Carlos III, el duque de Gales. Yo me veía realmente como en una película de Cenicienta, ¿sí? Estar al lado del futuro rey de Inglaterra. Y ahora, para terminar, la siguiente historia. En marzo del 2013 va a venir en visita oficial a Israel por 48 horas el entonces presidente de los Estados Unidos, hoy otro capítulo en la historia de la humanidad, Barack Obama, el primer presidente de color en los Estados Unidos. Y entonces, por razones, obviamente, de seguridad, solamente 3 personas les permitieron estar con el presidente de los Estados Unidos. Y acá lo tienen en la imagen. Al director general del museo, James Snyder, el que está próximo a Barack Obama. En el centro está el entonces y ahora primer ministro de Israel, Netanyahu. Y está el presidente del board. Como ven, no estoy en la director general del museo. Mis Adolfo, acabamos de recibir un llamado de la oficina del primer ministro. Y dice, Netanyahu le quiere leer una sección del rollo de Isaías al presidente Obama. Le digo, estoy manejando. Dice, Adolfo, no hay tiempo. Tengo que saber rápidamente dónde está. Le digo, estoy manejando. Insiste, bueno. Entonces le empiezo a explicar y le digo, pero Obama no sabe hebreo, ¿qué importa dónde lea? No, me dice, Netanyahu quiere exactamente el lugar. Entonces le explico en qué columna y dónde es. Y aquí tienen el momento en que el primer ministro de Israel le está leyendo al presidente americano una sección. ¿Y qué sección es? Bueno, si sirvió para la visita del presidente de los Estados Unidos, en un momento tan especial, como pueden entender, puede servir también para finalizar este encuentro. Esto es lo que leyó Benjamin Netanyahu al presidente Obama. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y termina diciendo, él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este mensaje, que lo pronunció en un oráculo el gran profeta de Israel, Isaías, hace 2800 años, es como si hubiera sido dicho hoy, cuando tenemos guerra en plena Europa, donde tenemos violencia con narcos en América Latina, donde tenemos guerra en el Medio Oriente, donde todavía la intolerancia, la sinrazón forma parte del mundo que nosotros conocemos. Y muchas veces cuando nosotros nos levantamos a la mañana y leemos las noticias, muchas veces se nos decae el ánimo por vivir en un mundo tan oscuro. Pero sin embargo, hay un gran rayo de luz. Fíjense lo que sucedió esta noche. Un argentino, un judío y un israelí, graduado de rabino, en los marcos del seminario rabínico. Estoy aquí con ustedes en el set. Y estamos todos aquí compartiendo algo común. Los rollos del Mar Muerto. De ese mundo, podemos decir, todavía embrionario, en donde todavía no hay cristianismo y no hay judaísmo rabínico. Y por lo tanto, el poder de los rollos del Mar Muerto es que nos permite a judíos y cristianos recordar que somos hermanos. Muchísimas gracias.